Listo, bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Mi nombre es Natalia Peláez Mejía, yo soy residente de cuarto año de Urología de la Universidad de CES y la idea de hoy es revisar la clínica de urolitiasis, la guía de urolitiasis de la clínica. Esta guía fue diseñada para ser aplicada y comprendida tanto por el personal paramédico y médico de la institución desde estudiantes internos, médicos generales, hasta especialistas. Entonces, la idea es que revisemos los puntos más importantes de esta guía. Esta es la guía que la podemos encontrar en la plataforma de Almera. Fue basada entonces en las guías europeas del momento en que se realizaron y participaron en la realización de esta guía entonces el doctor Luis Javier López, el jefe del servicio de urología, y el comité de historias clínicas, el coordinador, el doctor Horacio Toro, y la doctora Isabel Cristina Rico, la médica epidemióloga. Entonces, los temas que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar de la definición de urolitiasis, algo de epidemiología, los factores de riesgo, la composición de los cálculos, la clínica, el diagnóstico, el manejo y algo sobre estudio metabólico. Entonces, la urolitiasis sabemos que es la presencia de cálculos en las vías urinarias, que esta se va a dar entonces por una elevada concentración de metabolitos específicos en la orina. Vemos que la prevalencia es del 8.8%, o sea que de 11 personas, aproximadamente una persona va a tener urolitiasis, es muy alta esta prevalencia, y en los últimos años vemos que ha aumentado significativamente en el 70%. Es más prevalente en hombres que en mujeres, siendo en hombres la prevalencia del 10.6% y en mujeres de 7.1%, y es más común en raza blanca. La edad de presentación entonces va a ser entre los 20 y 50 años, presentándose más rápidamente en las mujeres. Entonces tenemos múltiples factores de riesgo para sufrir de urolitiasis. Vemos que los pacientes que tienen antecedente familiar de urolitiasis van a tener 2.5 veces más riesgo de presentarla. Pacientes con enfermedades como la obesidad o el síndrome metabólico, lo que ha venido aumentando en los últimos años y por eso también la urolitiasis viene en incremento. Pacientes con diabetes, fibrosis quística, hiperoxaluria primaria o hiperparatiroidismo primario, pacientes con acidosis tubular renal tipo 1, pacientes con enfermedades gastrointestinales que alteren la absorción o, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, pacientes con historia de gota o hiperuricemia, tener reflujo vesicureteral, estenosis ureteral, estenosis periureteral, alguna anormalidad anatómica de las vías urinarias, pacientes con enfermedad renal poliquística o el hecho de vivir en climas cálidos o tener una baja ingesta de líquidos también aumenta entonces el riesgo de eso. En cuanto a medicamentos, vemos que hay múltiples medicamentos que pueden alterar y generar entonces cálculos porque alteran la concentración de algunos metabolitos en la orina o porque ellos mismos pues se excretan por esta vía. Comúnmente entonces, por ejemplo, la vitamina C, que es consumida por personas a diario, cuando se consume en altas cantidades puede generarlo, pacientes que toman antihipertensivos como el losartán, medicamentos antibióticos como la ceftriaxona, quinolonas, y todos los que vemos acá pueden generar litiasis. Y sabemos que entonces el principal componente de los cálculos va a ser el oxalato de calcio, pero estos se pueden componer de diferentes sustancias. Entonces los cálculos no infecciosos usualmente van a ser entonces de oxalato de calcio, fosfato de calcio, o ácido úrico o urato de amonio. Vemos que cuando los cálculos son secundarios a infecciones, entonces van a estar principalmente compuestos de magnesio, amonio y fosfato, de carbonato apatita o de urato de amonio. Y las causas genéticas de cálculos usualmente entonces se generan cálculos compuestos de cistina, de santina o de dihidrosantina. Y los componentes de los medicamentos que ya vimos previamente. Entonces, al enfoque inicial, cuando llega un paciente de urgencia, sabemos que la clínica entonces va a ser un dolor que va a ser súbito, va a ser severo, que se ubica usualmente entonces en el flanco o la pelvis y se va a irradiar en esta localización como vemos en la imagen. Entonces, se puede irradiar en la región inguinal, a genitales y al miembro inferior ipsilateral. Los pacientes pueden presentar disuritenesmo principalmente cuando el cálculo está en la unión uretero-vesical. Vemos que la mitad de los pacientes se nos van a presentar con náuseas y vómito, hematuria, sea macroscópica o microscópica, en el 90% de los pacientes, y si tienen asociada entonces infección urinaria, pueden presentar escalofríos, fiebre,
Vemos que en las pacientes de edad avanzada entonces van a tener unos cuadros más atípicos y usualmente tienen cálculos de mayor tamaño y necesitan mayor intervención quirúrgica. Importante entonces para la parte del enfoque en urgencias, cuando llega el paciente a urgencias también debemos tener entonces los diagnósticos diferenciales, que puede ser entonces una pielonefritis aguda, pacientes con apendicitis aguda, un cólico biliar, diverticulitis, que sea embarazo, sea un embarazo ectópico, cólicos ya de origen más gastrointestinal, infarto renal o en los hombres la torsión testicular. Entonces, ¿qué le van a pedir a los pacientes cuando lleguen por urgencias? Todo depende pues de la clínica, a lo que refiere el paciente, pero básico debemos de tener una función renal, un uranálisis y un gram de orina en todos estos pacientes para descartar entonces complicaciones asociadas a la urolitiasis como la alteración en la función renal e infección en estos pacientes que tengan alterado el gram de orina y el uranálisis con sospechadito, entonces inmediatamente toma de urocultivo previo al inicio de antibiótico, que es algo muy importante que a veces vemos que se inicia el antibiótico antes de que se tome el cultivo, entonces esto nos va a afectar la parte de la aplicación en el seguimiento a nosotros. Vemos que pacientes infectados es importante tener reactantes de fase aguda como el hemograma y la PCR, y pacientes que tengan emesis marcada le debemos pedir iones para ver que estos no estén alterados y requieran reposición. Si el paciente va a ser llevado entonces a un procedimiento quirúrgico, requiere tiempos, un TP y un TPT, y en los pacientes entonces femeninos le mandamos una prueba de embarazo para descartar que es este diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué se va a mandar en imágenes? Vemos que existe la descripción de múltiples imágenes para este diagnóstico, el gold estándar y el que se debe ordenar aquí en las guías. Tenemos el Urotac como primera imagen que se debe usar en estos pacientes. Vemos que la sensibilidad y la especificidad con este estudio va a ser la más alta de todas, con una sensibilidad del 91 al 100% y una especificidad del 95 al 100%. Pero tenemos unas poblaciones pues, especiales en las que la ecografía de vías urinarias, la resonancia de abdomen puede ser utilizada. Los rayos X de abdomen realmente ya no se utilizan mucho, se hacen más como en el seguimiento. Si un paciente, digamos, se le dio terapia médica expulsiva, se podría usar como para evidenciar si es un cálculo que sea evidenciable por rayos X para ver si lo ha expulsado o no. Entonces vemos que en cuanto a la radiación que generan estos diferentes tipos de estudios, una radiografía, por ejemplo, nos va a dar una radiación de 0.5 a 1 milisievert versus la radiación que va a generar un Urotac de bajas dosis. Vemos que no es tanto con respecto a la radiografía de tórax, va a ser 0.97 a 1.9 milisievert, pero si se hace un Urotac a dosis regulares, entonces vemos que va a ser de 4.5 a 5 milisievert, que muchas veces como son pacientes con alta recurrencia de litiasis, esta parte de la irradiación viene a ser relevante clínicamente. Entonces, en el Urotac, ¿qué es importante? Vemos que el Urotac es un TAC de abdomen que va a ser simple y el paciente va a estar entonces de cúbito prono. ¿Por qué? Porque es muy importante entonces que veamos en estos casos, por ejemplo, que tenemos un cálculo en la unión uretero-vesical, si el paciente está de cúbito prono, entonces aquí va a estar la cama, y si el cálculo estuviera libre en vejiga, va a caer por gravedad y se ubicaría en esta localización. Si nosotros vemos este cálculo acá, como es un Urotac, sabemos que no ha sido expulsado, no está libre en vejiga, sino que está en la unión uretero-vesical. Por eso la importancia y la diferencia con el TAC de abdomen simple. Vemos que entonces las guías que nos dicen, existe el Urotac a bajas dosis, que va a ser la primera línea en estos pacientes, principalmente los que tengan un índice de masa corporal de menos de 30, que tengan entonces vemos que los cálculos que sean de menos de 3 milímetros, la sensibilidad va a bajar un poquito al 86%, pero si son cálculos de más de 3 milímetros, la sensibilidad va a ser del 100% y tiene una especificidad del 95%. Y en cuanto ya al Urotac a dosis regulares, vemos que se debe mandar en esos pacientes que tengan índice de masa corporal de más de 30, y vemos que la sensibilidad y la especificidad para todos los cálculos va a ser casi del 100%. ¿Qué podemos encontrar? Pues aquí esto ya no se usa mucho el indinavir como antirretroviral, pero pues históricamente este es un cálculo que va a ser radioluz, y estos son los únicos cálculos pues que no se van a evidenciar de forma adecuada, pero con el Urotac también entonces debemos de ver las unidades Hounsfield del cálculo.
¿Qué nos puede indicar eso? Si vemos un cálculo, por ejemplo, que tiene menos de 400 unidades Hounsfield, nos va a hablar más de que son cálculos de ácido úrico, un poquito más blandos, mientras si son cálculos que en el Urotag nos va a dar entre 600 a 1200 unidades Hounsfield, son usualmente cálculos de oxalato de calcio, que son más duros. ¿En quiénes entonces debemos utilizar la ecografía de vías urinarias? Es la primera línea de diagnóstico en pacientes pediátricos o en pacientes embarazadas. Y vemos que la sensibilidad va a ser del 61% y la especificidad del 97%. ¿Qué ventajas? Entonces tiene mayor disponibilidad, menor precio, no nos va a generar irradiación. Pero en cuanto a desventajas, entonces vemos que es más inexacto para medir los cálculos, en ocasiones no va a detectar los cálculos ureterales. Y, por ejemplo, en las embarazadas se puede confundir la hidronefrosis por la dilatación, la hidroureteronefrosis fisiológica del embarazo. Entonces, ¿qué nos dice nuestra guía en cuanto a la utilización de la resonancia magnética? La resonancia, entonces, vemos que es de mayor costo, menor disponibilidad, ¿cierto? Es un estudio que es más prolongado, es más incómodo para el paciente. Únicamente entonces nos la recomienda la guía cuando se tiene una paciente en embarazo que la ecografía no es concluyente, ahí la debemos de utilizar y vemos que tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 98%. Entonces ahora vamos más como hacia el enfoque clínico, entonces, ¿qué nos dice la guía con respecto a los cálculos ureterales? Entonces, el manejo, cuando el paciente llega por urgencias, el manejo inicial va a ser un manejo sintomático. Los AINES son la primera línea y son los que han demostrado mejor control de los síntomas más rápidamente y mejor control del mismo. Se le puede asociar entonces opioides, acetaminofén y dipirona, algún antiemético, sea ondansetron, metoclopramida. Se debe dar entonces buena hidratación, se ordena un líquido inicial, un bolo de 1000 y quedan por líquidos por horario de 100 hasta 200 SC horas según las comorbilidades del paciente y el estado de hidratación. Vemos que se debe asegurar entonces en estos pacientes una diuresis de 2.5 litros al día, lo cual usualmente se logra con una ingesta de 3 litros al día. Todos estos pacientes cuando llegan por urgencias hay que ponerlos a colar orina para poder evidenciar si hay una expulsión del cálculo y muy importante que hay veces vemos que en urgencias se utiliza, no se debe utilizar la buscapina como analgésico. Entonces, esta es la guía, vemos que recomienda lo que ya les dije básicamente, los AINES como primera línea de manejo, entonces ponen el acetaminofén y la dipirona como una de las opciones, el diclofenaco, la indometacina y el ibuprofeno como opciones de AINES y como opciones de opioides ponen la hidromorfona, la pentazocina y el tramadol. Entonces, ¿qué sabemos? Que el 66% de los pacientes con cólico renal van a presentar una expulsión espontánea dentro de las primeras 4 semanas que iniciaron los síntomas. Los pacientes que tengan cálculos de menos de 4 milímetros, del 90% van a presentar expulsión espontánea en el 90% de los casos. Y aquí vemos esta tabla que es muy diciente en cuanto a la probabilidad de expulsión espontánea de un cálculo según su tamaño y el tiempo promedio en el cual el paciente lo expulsa. Entonces vemos que si tenemos cálculos de 1 a 2 milímetros, en más o menos una semana, en promedio, el 87% de los pacientes ya han expulsado el cálculo. Pacientes con cálculos de 3 milímetros, entonces vemos que en 12 días en promedio el 76% ya lo han expulsado. Pacientes entre 4 y 6 milímetros, hasta el 60% los expulsan en un promedio de 22 días. Y ya cálculos más grandes, de 7, 8, 9 o más de 9 milímetros, vemos que la tasa de expulsión es menor. Si es de 7 milímetros, el 48% lo expulsan, no hay un promedio determinado. Y, por ejemplo, entonces estos nos dicen que pacientes con cálculos de más de 6 milímetros, como vemos aquí en la parte de abajo, ellos dicen que la probabilidad de necesitar una intervención va a ser casi del 99%. En estos valores se basan muchas guías para definir como el corte de manejo quirúrgico de los cálculos. Nuestra guía como tal, entonces, en cuanto al manejo de la litiasis por tamaño no tiene definido un corte, pero entonces si uno se basa en guías, vemos que las diferentes guías internacionales toman como valor de corte para definir si un paciente puede ser llevado a un manejo médico por el tamaño, va a ser si tiene un cálculo de menos o igual a 6 milímetros versus otras guías que logran tolerar hasta 10 milímetros del cálculo, siempre y cuando entonces nuestro paciente no tenga complicaciones asociadas.
pacientes que no tengan infección urinaria, que no tengan compromiso de la función renal y que el control tenga buen control del dolor. En estos pacientes podemos darle entonces el manejo que ya vimos previamente, que lo vemos en esta tabla, y los mandamos para la casa con este manejo, y se puede dar un tiempo hasta 4 semanas. Si a las 4 semanas no ha sido expulsado, entonces ya el paciente requiere manejo quirúrgico. Nuestra guía no tiene como este punto de corte, las guías internacionales, la guía europea y la americana, entonces tienen como corte 4 semanas y 4 a 6 semanas en la europea y 4 semanas en la americana. Entonces, si no se expulsa en este tiempo, lo debemos llevar a manejo quirúrgico, pero mientras tanto, entonces le podemos adicionar, además del manejo analgésico que ya vimos, a algunos pacientes la terapia médica expulsiva. Entonces, ¿qué es la terapia médica expulsiva? Consiste en adicionarse a tamsulosina o solifenacina para ayudar a expulsar cierto tipo de cálculos. Únicamente está descrita y ha mostrado evidencia para ayudar en la expulsión de los cálculos ureterales que estén distales y que sean de más de 5 milímetros y hasta 10 milímetros. Aquí, por ejemplo, nuestra guía lo menciona y lo recomienda basados entonces en los estudios que hay, por ejemplo, en este metaanálisis del 2018 que incluyó 7 ensayos clínicos en el que se incluyó 4.135 pacientes en el que fueron llevados a terapia médica expulsiva con tamsulosina, y ven que la tamsulosina aumenta la tasa de expulsión, reduce el tiempo en el que el paciente expulsa el cálculo, disminuye el número de episodios de dolor y disminuye el número de procedimientos quirúrgicos requeridos, pero únicamente en pacientes con cálculos ureterales distales y que sean de más de 5 milímetros y menos de 1 centímetro. Y este metaanálisis del 2022, que incluyó 14 estudios, que quiso comparar entonces terapia médica expulsiva con tamsulosina 0.4 miligramos al día versus silodosina 4 miligramos al día, ¿qué evidenció? Entonces, la silodosina mostró ser más efectiva para la terapia médica expulsiva en estos cálculos de más de 5 milímetros y menos de 1 centímetro, en cuanto a presenta mayor tasa de expulsión de cálculos y se demora entonces menos tiempo en presentar una expulsión espontánea cuando tiene tamsulosina versus, cuando tiene silodosina, versus tamsulosina. Entonces, si tenemos la posibilidad, la primera opción de manejo va a ser la silodosina. Nuestra guía, entonces, ¿qué nos dice? Basados en estos estudios, entonces recomienda usar los alfa-bloqueadores como terapia médica expulsiva en cálculos ureterales distales de más de 5 milímetros, que ellos no se comprometen con tamsulosina o silodosina, simplemente dicen que usar un alfa-bloqueador. ¿Y en qué pacientes entonces debemos interrumpir esta terapia médica expulsiva? Si el paciente presenta una infección urinaria, deterioro de la función renal o un dolor que va a ser refractario, entonces inmediatamente debe ser suspendida y el paciente debe ser llevado a un tratamiento quirúrgico. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, ¿qué nos dicen las guías? Se debe de llevar inmediatamente un paciente a un tratamiento quirúrgico si es monorreno, no se puede dar terapia médica. Si el paciente tiene ureterolitiasis bilateral o si pacientes tienen cálculos, entonces de nuevo la guía tampoco se compromete con una medida. Las guías internacionales entonces varían entre 6 a 10 milímetros según la probabilidad que yo tenga de presentar expulsión del cálculo en cada paciente. Entonces, si tenemos un cálculo de más de 6 a 10 milímetros con dolor refractario, con infección o con alteración de la función renal, son indicaciones de llevar a manejo quirúrgico. Y muy importante tener presente, cuando llega un paciente con un cálculo asociado a una infección urinaria, se debe dar manejo antibiótico, control de los síntomas, y una vez esté controlado el proceso infeccioso, sí se llevará a la resolución del cálculo, no se puede llevar inmediatamente a la resolución de este. Pero si está séptico, entonces requiere una derivación urinaria urgente, entonces requiere o un doble J o una nefrostomía mientras se hace el control de la infección, y una vez se controle la infección debe ser llevado entonces a la ureterolitotomía endoscópica. Nuestra guía entonces recomienda tanto el catéter ureteral WJ como la nefrostomía como opción de manejo sin diferencia entre ellas en estos pacientes que llegan sépticos. Y entonces nos muestran este algoritmo para los cálculos ureterales, sea proximal o distal, sea de más o de menos de 10 milímetros. Vemos que ellos recomiendan la ureterolitotomía endoscópica con o sin láser o la litotripsia extracorpórea
como opciones de manejo en nuestra guía institucional. ¿Qué sabemos? La litotripsia extracorpórea ya no la tenemos disponible en la ciudad. Es una opción pues que va a ser no invasiva, son unas ondas de choque para lograr fragmentar los litos, pero pues ya no es una opción de manejo en nuestro medio. Entonces, la primera opción institucional y en la ciudad entonces va a ser la ureterolitotomía endoscópica con o sin láser. Entonces es un procedimiento que va a ser de bajo riesgo de sangrados. Se utiliza entonces equipos sea flexibles o semirrígidos, como ven, es un procedimiento que es endoscópico, no hay cortadas, todo se realiza por medio de la ureta. Con esta visualización que vemos acá entonces de los cálculos, se fragmenta en caso que sea necesario con un láser que se llama un láser Holmium, y vemos que este procedimiento va a tener tasas de libres de cálculos mucho mayor que la litotripsia extracorpórea para cálculos de más de 10 milímetros. Entonces, la guía que nos recomienda cuando un paciente es llevado a una ureterolitotomía endoscópica, si no es complicada, entonces se puede dejar sin catéter doble J. Nosotros entonces dejamos un doble J en el procedimiento para evitar los síntomas postquirúrgicos por edema ureteral que colapsen el flujo de orina, y es una de las consultas frecuentes por urgencia, síntomas asociados a estos catéteres doble J. Entonces, cuando nosotros hayamos realizado una ureterolitotomía, dejemos un catéter y un paciente consulte por urgencias con dolor, con disuria, con polaquiuria, hematuria. Todos estos son síntomas que se pueden asociar a este catéter doble J. Simplemente se debe descartar que no haya pues una infección asociada, ¿cierto? Que no hayan otras complicaciones asociadas, pero usualmente con manejo sintomático, con antiinflamatorios, acetaminofén, si tienen pues náuseas, adicionar manejo para esto, y la guía recomienda adicionar un alfa bloqueador, con esto se va a controlar entonces usualmente los síntomas. Este catéter nosotros lo dejamos entre 1 y 2 semanas postoperatorias y es retirado en consulta externa bajo cistoscopia y anestesia local. Entonces, ¿qué dice la guía institucional sobre los cálculos renales? Vemos que la mayoría de los pacientes con nefrolitiasis van a ser asintomáticos. Los pacientes entonces con cálculos pequeños no obstructivos van a tener entonces un riesgo de sufrir un episodio sintomático de 0 a 59.4%, y vemos que el riesgo de necesitar una intervención por la nefrolitiasis va a ser del 12 al 35%. Encontrando que los pacientes que tienen cálculos de más de 5 milímetros van a ser más propensos a sufrir y necesitar pues de una intervención a futuro. Entonces, ¿qué dice la guía en cuanto a la vigilancia activa para los pacientes con nefrolitiasis? Entonces, se puede realizar en pacientes asintomáticos, es lo recomendado, en estos que no estén obstructivos, que no tengan entonces episodios de infección urinaria, que no tengan sangrados, que no tengan dolor asociado. Y el primer control de imagen, entonces ellos la recomiendan hacer a los 6 meses y luego de forma anual. Entonces, imagen que recomiendan, entonces dice que no está estandarizada, que es a preferencia del médico tratante. Inicialmente se puede comenzar con una ecografía de vías urinarias, se puede intercalar con Urotac, y en quienes sí se recomienda realizar Urotac en vez de la ecografía en los pacientes obesos, que tengan cálculos de bajas unidades Hounsfield o de menos de 3 milímetros. Y en quienes entonces recomienda la guía suspender esta vigilancia activa de pacientes con nefrolitiasis. Una vez entonces veamos si estos cálculos están aumentando de tamaño, ponen como punto de corte, se aumentan de más de 5 milímetros, si se vuelve sintomático con infecciones urinarias, con dolor, con hematuria, o si presentan obstrucción, estos cálculos ya deben ser llevados a un procedimiento, a un manejo quirúrgico y suspender la vigilancia. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías de manejo quirúrgico en la nefrolitiasis? Si es un cálculo del cáliz inferior, vemos que si tiene menos de 10 milímetros se debe llevar a una ureterolitotomía endoscópica, y si es de más de 10 milímetros a una nefrolitotomía percutánea. Mientras que si está ubicado el cálculo en cualquier otro cáliz, sea medio, superior, en pelvis, si son de menos de 2 centímetros, se puede llevar a una ureterolitotomía endoscópica láser, versus si es de más de 2 centímetros, ya debe ser llevada a una nefrolitotomía percutánea. Entonces, a diferencia de la ureterolitotomía endoscópica que les mostré previamente, la nefrolitotomía percutánea se hace con este tracto percutáneo, con una camisa amplia a través del riñón, por donde vamos a ingresar con un nefroscopio
y por medio de un litotriptor se van a fragmentar los cálculos y se van a hacer la extracción de los mismos. Un procedimiento con mayor riesgo de sangrado. Y esta es nuestra guía, básicamente pues son los algoritmos donde muestran lo que ya les expliqué previamente según la localización y el tamaño del cálculo. ¿Y qué nos recomienda la guía en pacientes con cálculos coraliformes, que son estos cálculos que se encuentran en la pelvis renal y al menos en parte de alguno de los grupos caliciales? Todos estos pacientes deben ser llevados a manejo quirúrgico con nefrolitotomía percutánea porque usualmente estos cálculos se asocian a alteración de la función renal, a infecciones urinarias y en muchos son sintomáticos. Y usualmente estos cálculos van a estar compuestos de estruvita, que son estos cálculos de fosfato amonio y magnesio que son secundarios a infecciones. Entonces, ¿cómo definen tasa libre de cálculos? Entonces vemos que en la ureterolitotomía endoscópica definimos que un paciente queda libre de cálculos cuando queda sin fragmentos residuales o cuando hay fragmentos residuales de menos de 2 milímetros, pero no tiene síntomas clínicos asociados. Y vemos que esto se va a lograr entonces en 94% de los cálculos ureterales distales, en el 84% de los cálculos ureterales medios y en el 76% de los cálculos ureterales proximales. ¿Y cómo definen libre de cálculos en nefrolitotomía percutánea? Entonces, pacientes que queden con cálculos residuales de menos de 4 milímetros y esto se alcanza más o menos en el 76 al 95% de los casos. En cuanto a la recurrencia, entonces vemos que el 15% de los pacientes presentan una recurrencia al año, pues, que es un porcentaje muy importante, por eso vemos que son pacientes que van a ser reconsultantes muchas veces por urgencias. A los 5 años hasta el 35 al 40% van a presentar una recurrencia y a los 10 años la mitad de los pacientes ya van a haber tenido una recurrencia. Entonces, ¿qué nos recomiendan en cuanto al estudio metabólico? En todos los pacientes recomiendan hacer un estudio físico-químico del cálculo. En la ciudad entonces se puede hacer en el laboratorio ABAD, que es donde hacen el análisis físico-químico del cálculo que se le entrega al paciente de una forma correcta, que es por espectrometría. Y ya en estos pacientes, según todas la parte clínica, antecedentes, causas y composición del cálculo, los vamos a clasificar según el riesgo. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Nuestra guía no tenía especificada esta parte y como ellos se basan en la europea, les tomé pues el algoritmo de la guía europea. Ellos recomiendan entonces los pacientes que se clasifican según todas estas características en pacientes de alto riesgo, se debe llevar un estudio metabólico. Entonces, ¿quiénes van a ser estos pacientes de alto riesgo? Pacientes que presentan urolitiasis a edades tempranas, adolescentes o niños, que tengan historia familiar de formación de cálculos, pacientes con urolitiasis recurrente, que tengan una recurrencia temprana rápidamente con respecto al episodio previo, que tengan cálculos compuestos de estruvita o de ácido úrico en el análisis físico-químico, pacientes con cálculos infecciosos, que tengan un solo riñón, porque esto no va a aumentar la recurrencia, pero debemos de cuidar y protegernos de esta unidad renal, y pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, el estudio metabólico se debe hacer un mes después del episodio agudo y se debe hacer entonces con exámenes de sangre y exámenes de orina en 24 horas. Entonces, el examen de sangre se debe pedir entonces calcio, fósforo, PTH, niveles de vitamina D, ácido úrico, magnesio, bicarbonato venoso que se puede tomar en unos gases, electrolitos como el cloro, sodio y el potasio y una creatinina. ¿Y qué le vamos a pedir en la orina 24 horas? Entonces se debe pedir calcio, ácido úrico, citrato, pedir la oxaluria, que es el oxalato, medir el magnesio, la creatinina en orina, el sodio, los sulfatos, el pH de la orina y hacer un urocultivo. Entonces, todos estos pacientes se les debe recomendar adicionalmente entonces del manejo que se le hace la dieta, que es uno de los pilares fundamentales en prevenir la recurrencia de la litiasis. Deben de tomar 3 litros de líquido al día, que nos van a asegurar una diuresis de 2.5 litros al día. Deben de mantener una ingesta de calcio normal de 1000 a 1200 miligramos por día. Muchos de los pacientes creen que porque los cálculos están hechos de calcio no deben consumir productos
con calcio como lácteos, y esto lo que hace es que empeora la producción de cálculos, porque entonces se va a hacer una obtención del cálculo sérico por medio de la reabsorción ósea, y este calcio genera más litiasis. Entonces siempre explicarles que no deben disminuir la ingesta de lácteos, deben consumir entonces alto volumen de frutas, de jugos cítricos, porque tienen citrato, y el citrato va a ser uno de los inhibidores de la formación de los cristales, y va a prevenir que se hagan cálculos en las vías urinarias. Van a recomendarle entonces que tenga una baja ingesta de sal. La recomendación es 5 gramos por día de sal. Restringir entonces el consumo de proteína animal como las carnes rojas, disminuir a 0.8 a 1 gramo por kilo por día, y entonces restringir todos los alimentos que tengan oxalato, porque el oxalato va a generar más litiasis. Entonces disminuir toda la parte de los frutos secos, la espinaca, las berenjenas, coliflor, el apio, el chocolate, granos enteros o estas bebidas oscuras. Y ya por último, entonces la guía nos va a dar como unas pautas de manejo según la composición específica del cálculo. Entonces ellos recomiendan que en pacientes con cálculos compuestos de calcio se les recomienda entonces la baja ingesta de sal, una dieta normal en calcio de 1000 a 1200 miligramos por día, que si estos pacientes continúan con la litiasis o si se demostró una hipercalciuria, se va a recomendar entonces según el nivel de hipercalciuria. Si la hipercalciuria va a ser de 5 a 8 milimol por día, se le puede adicionar citrato de potasio, que sean 2 tabletas de 10.000 equivalentes cada 12 horas, o bicarbonato de sodio de 1.5 gramos 3 veces al día. Si la hipercalciuria va a ser de más de 8 milimoles por día, vamos a adicionar un diurético tiacido. La hidroclorotiazida se puede dar entre 25 a 50 miligramos por día. Si se evidencia entonces hipocitraturia, se le debe dar citrato de potasio de la misma forma que ya vimos. Hiperoxaluria, entonces se les debe dar calcio de 1000 a 2000 miligramos por día y magnesio de 200 a 400 miligramos por día. ¿Qué nos recomienda la guía? Si el paciente tiene confirmados cálculos por ácido úrico, entonces se les debe disminuir el consumo de proteína animal, se debe consumir alto nivel de alimentos ricos en álcali, y si continúan la litiasis, se le debe iniciar citrato de potasio o bicarbonato de sodio de la misma forma que ya vimos previamente, y esto para asegurar un pH en la orina de más de 6.5, que esto va a aumentar la solubilidad del ácido úrico e incluso puede hacer quimiolisis. Esto puede llegar a disolver hasta el 70% de los cálculos presentes. Si los cálculos continúan a pesar del citrato de potasio, vemos que nos recomienda la guía adicionarle allopurinol, o si el paciente tiene documentado una hiperuricosuria, también se le debe iniciar allopurinol a una dosis de 100 a 300 miligramos día. Si el paciente entonces tiene cálculos compuestos de cistina, vemos que se le debe aumentar entonces el pH a 7 con el citrato de potasio de la misma manera, y se le pueden dar 2 medicamentos, el captopril, que se da entre 75 a 150 miligramos día, que este se va a unir a la cistina, o también existe la tiopronina, pero esta no está disponible en Colombia. Y los cálculos de Struvita, entonces el principal manejo de estos, sabemos que son los cálculos infecciosos, va a ser entonces el manejo antibiótico y el tratamiento quirúrgico. Se puede adicionar entonces medicamentos para inhibir la ureasa, como el ácido acetohidroxámico, que se da en 15 miligramos kilo día, y también se pueden dar medicamentos que nos van a acidificar la orina. Entonces se puede dar cloruro de amonio 1 gramo 2 a 3 veces al día, o metionina de 200 a 500 miligramos 1 a 3 veces al día. Y en estos pacientes que iniciamos entonces el manejo específico, el estudio metabólico lo debemos repetir entre 2 a 3 meses después de inicio de la terapia para evidenciar la resolución o la mejoría de los parámetros. Entonces, como conclusiones de la guía institucional, sabemos que la urolitiasis entonces es una enfermedad común con una prevalencia alta del 8.8%. Entonces, como primera línea de diagnóstico se va a utilizar el Urotac, menos en los niños y las embarazadas, que se usa como primera línea la ecografía. El tratamiento, entonces, como ya vimos, va a ser los antiinflamatorios, el acetaminofén, los opioides, antieméticos y líquidos endovenosos. Y en estos pacientes con cálculos ureterales distales de más de 5 milímetros hasta 10 milímetros, podemos adicionar
terapia médica expulsiva con tamsulosina o silodosina. Sabemos que la silodosina ha mostrado mejor eficacia. Y entonces, ¿en quiénes van a interconsultar a urología? Que son estos pacientes con indicaciones quirúrgicas de litiasis, entonces pacientes monorrenos con ureterolitiasis bilateral, con dolor mal controlado, que tengan infección asociada y muy importante en estos que llegan sépticos, llevar a una derivación urinaria urgente como un WJ, una nefrostomía, pacientes que tengan compromiso de la función renal o con cálculos de más de 6 a 10 milímetros. Y el tipo de manejo, entonces, como ya vimos, dependerá según el tamaño y la localización y composición del cálculo. Muchas gracias. Gracias.